¿Cómo están, jóvenes? Continuando con la unidad temática 2 en la parte de estática, vamos a analizar ahora otro problema de estática que dice lo siguiente. Dice, para la siguiente figura, si tenemos una tensión 2 de 80 newtons, determinar la tensión 1 y el peso de la masa. Recordando un poquito los pasos para resolver este tipo de problemas, recuérdense que primero hay que identificar los puntos de estudio. Para este caso vamos a trabajar con la masa como lo hicimos en el problema anterior o con el objeto colgante y con nuestra intersección de nuestras cuerdas o tirantes de la figura. Una vez identificado los dos puntos de estudio, recuerden que el paso siguiente recomendado es hacer un diagrama de cuerpo libre. Nos quedaría más o menos así. Ahorita vamos a indicar todas las partes. Ok, ya tenemos, como ya habrán visto, tenemos para los dos objetos, empezando por el objeto de la masa. Para este diagrama de cuerpo libre situado en un eje de coordenadas para ilustrar las fuerzas que interactúan, solamente tenemos la tensión 3, que es la que está jalando o sosteniendo a la masa o al objeto, y nuestro peso hacia abajo. En la otra parte, para lo que es el diagrama de cuerpo libre de la intersección, colocando nuestro eje de coordenadas y nuestras fuerzas, lo primero que hay que identificarlas, cuáles son las conocidas. En este caso la tensión 2 la tenemos, que está sosteniendo, suponemos que va hacia arriba. Tenemos la tensión 1 hacia el otro lado y la tensión 3 que va hacia abajo. Recuerden que ahí no termina, en este caso, como estamos hablando de fuerzas que en este caso están fuera del eje o están en un plano inclinado o tienen una inclinación, hay que descomponerla en sus componentes. En este caso, pasamos a colocar a qué ángulo está cada una de las fuerzas, siguiendo la regla de los ángulos alternos internos. De ahí procedemos en este caso para la tensión 2, una proyección hacia el eje X, los cual nos generaría un vector, en este caso le llamamos tensión 2 en el eje X, y también tenemos la proyección de esa misma tensión, pero ahora sobre el eje de las Y. Nos quedaría más o menos así. Entonces nuestra tensión, ahí ya estamos indicando nuestras dos componentes, la tensión 2 en X y a esta que le vamos a llamar la tensión 2 en el eje Y. Igual procedemos para la tensión 1, proyectamos la componente hacia el eje de las Y, en este caso la vamos a colocar ahí por un ladito de color verde y la vamos a conocer como la tensión 1Y. Si se dan cuenta, ya tenemos dos fuerzas en el eje Y hacia arriba. Después nos faltaría nuestra proyección hacia el eje X, que la vamos a llamar tensión 1 en X. Esto sería la mayor dificultad en cuestión del diagrama de cuerpo libre, ubicar las fuerzas y sus componentes de manera correcta. Una vez teniendo todos los componentes indicado, todas las fuerzas tenemos, procedemos a la parte de la sumatoria de fuerzas. Como en esta parte no tenemos ninguna variable o ningún dato conocido, no podemos trabajar aquí, ya que la tensión 3 la desconocemos, el valor de la masa o el peso también lo desconocemos y también el peso, ya lo habíamos nombrado.
Entonces tenemos que trabajar de este lado y trabajaríamos con nuestra sumatoria de fuerzas en Y, que nos quedaría así. Nos dice que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Recordamos que estamos en la parte de estática y que este sistema está en equilibrio. ¿Cuáles son las fuerzas involucradas en este caso? Tenemos la tensión 2 en el eje X menos la tensión 1 en el eje Y. Y todo eso es igual a 0. Recuerden que respetamos los signos, tomamos hacia la derecha valores positivos y hacia la izquierda valores negativos, o respetando el eje negativo de las X y el eje positivo de las X. Entonces nos dice que si tenemos estas dos para que estén en equilibrio estático, entonces nos quiere decir que la tensión 2 en X es igual a la tensión 1 en X. Y para este caso, pues ya conocemos nuestra tensión 2, que en este caso la tenemos como tensión 2 en X, sería lo equivalente a 80, que es el valor resultante, por su componente multiplicada por el ángulo. Entonces tenemos 80 coseno de 50, que sería lo mismo, o en este caso se iguala a la tensión 1 coseno de 40, en este caso sería la de este lado. ¿Ok? De ahí ya conocemos, solo desconocemos un dato, que es la tensión 1, porque la tensión 2 ya sabemos que vale 80. Haciendo el despeje, nos quedaría que nuestra tensión 1 es igual a 67.12 newtons. Y aquí ya obtenemos parte de la solución del problema. De ahí pasamos a la sumatoria de fuerzas en el eje Y. En el eje Y tenemos involucradas la tensión 2 en Y, que la tenemos aquí arriba, y la tensión 1 en Y también en la parte de arriba, que es positiva, y solo como negativa la tensión 3, ya que está en el eje negativo de las Y. Todo esto es igual a 0, recordando que es un sistema estático. Aquí conocemos, en este caso, ya las dos tensiones con sus proyecciones, ya que la T1 la obtuvimos de acá. Entonces solo nos queda la incógnita de la T3. Al hacer el despeje de la T3 y hacer la sustitución de valores de la T1, T2Y, que sería la de acá de arriba, T2Y igual a 80 seno de 50, sería esta, más la T1, en este caso, que ya tenemos que el valor es 67.12, pero por el seno de 40. Nos daría una tensión 3 de 104.4 newtons. Y con esto ya tendríamos todo lo que es la resolución de esto, lo cual nos ayudó a obtener T3 y T1. Y T2 pues ya la tenemos. Entonces ahora ya podemos trabajar de este lado porque ya tenemos la tensión 3. Y si nos pide el peso, pues simplemente vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en Y, donde solamente está involucrada la tensión 3 y el peso. Tensión 3 positiva menos el peso que está en el eje negativo de las Y, y nos dice que la tensión 3 es igual a el peso. Y el peso entonces sería 104.4 newtons. Esa sería la manera de atacar este tipo de problemas. Espero que les sirva para resolver las actividades que les voy a poner por ahí. De mi parte sería todo. Si hay alguna duda, no olviden comentarla. Nos vemos en el siguiente problema.